Empezar, le ha faltado a Dario en el currículum, ha faltado algo importantísimo. Soy enfermo. ¿Enfermo de qué? Enfermo del emprendimiento y enfermo de la comunicación e intentaré contaros por qué. Hoy vengo medicado. No sé si tengo algún efecto nocivo sobre vosotros, pero voy a contaros mi historial médico, en definitiva. Yo pertenezco a un segmento, a una generación de personas de la comunicación, como yo creo que casi todos los compañeros que han estado hoy por aquí, pues de la generación de los 40 años, 50 años, más bien yo estoy en los 40 y creo que la mayoría también. Personas que, bueno, hemos sufrido un desarrollo de la comunicación en este país, de una historia en este país que ha pasado de los medios tradicionales, de la comunicación tradicional, de lo que se ha denominado ATL, Above the Line, etcétera, a lo que fue el Below, después en el principio de los 90. Después pasamos a la comunicación digital, que ya la habéis vivido vosotros y sois nativos en ese mundo. Y yo voy a daros una visión de lo que creo que os va a tocar a vosotros, que va a ser una experiencia también mucho más interesante y esperemos que en vida la vivamos nosotros también. Mi experiencia es multidisciplinar. Yo he pasado... He sido incluso muchas cosas de las que le ha ocurrido a los ponentes que han estado aquí. O sea, he trabajado en teatros o para teatros, he trabajado para políticos, que después creo que Luis Arroyo estará con nosotros también. He trabajado muchísimo en el mundo del evento. De hecho, incluso con Dario, con Eventísimo, hemos coproducido eventos. Trabajo en la actualidad el marketing de grandes eventos, el asesoramiento en comunicación de todo tipo de cosas, las más variopintas. Y espero contaros una experiencia enriquecedora, que para mí sí lo ha sido hasta este momento y lo será, bajo el prisma multidisciplinar. Yo voy a hablaros de comunicación integrada, de eso que se ha hablado tanto, marketing integrado, comunicación integrada, de lo que se habla ahora, sobre todo. Ya sabéis que en la comunicación ya no hay líneas, no hay above, below, debajo de la línea, encima. Ahora la línea es la que nos lleva al consumidor final, a la audiencia. Eso es lo que en definitiva importa. Y para eso yo creo que el conocimiento multidisciplinar de la comunicación es absolutamente clave y lo que será nutritivo en vuestra experiencia futura será probablemente toda suma de experiencias que tengáis multidisciplinar, pues tan raras como las que me han pasado a mí, que os contaré. He trabajado para clientes de lo más diferentes, de los más surrealistas, pero la suma es súper nutritiva. Sobre eso voy a hablaros. Como digo, bueno, pertenezco a esa generación en la que vosotros sí habéis sido nativos, en la que vosotros también habéis sufrido o estáis sufriendo esa comunicación. No voy a criticar a los compañeros del sector, pero sabéis que hay una comunicación que tiene que ver con todo eso que se denomina fresh banking o fresh marketing, como le llamo yo. O sea, comunicamos que las hipotecas son frescas, que eso es complicado de comunicar, para después vivir en la república independiente de tu casa, que se supone que es tuya y no es del banco. Nosotros tenemos que contar ese tipo de cosas que son dificilísimas en la comunicación, porque tenemos que persuadir, sin mentir al consumidor, con este tipo de vocabulario. Y yo pertenezco a una generación que es esa. Vosotros... espero que seáis otra, porque para nosotros es un poco duro a veces comunicar las cosas de esa forma. Una generación que escucha, como después de la hipoteca, del fresh banking, de poder conseguir la casa donde la República Independiente, irte a comprar los muebles a Ikea, el Madrid de los Austrias, te tomas el Relaxing Cup o Coffee y sale un dirigente en la tele y dice esa burrada, probablemente asesorado por gente de nuestro sector, por gente de la comunicación también, porque así creo que ha sido. No voy a ser crítico, va a ser solo el inciso de crítica al sector que voy a haceros. Voy a pasar un poco a la experiencia con 6, 7 recomendaciones que os hago desde la perspectiva, desde mi autoexperiencia, que ha sido muy autodidacta. Me pasa igual que a Fátima, que creo que estudió medicina. Bueno, pues yo comencé a estudiar arquitectura y estoy hoy en la comunicación. Después Bellas Artes. Soy artista plástico, o lo pretendo, experimentado. Pues he trabajado la escultura, la pintura, el collage. Eso es
algo similar a lo que os puede pasar en vuestra experiencia profesional. A mí me ha valido de mucho. Por ese dote artístico, evidentemente estoy en la comunicación. Mi primer trabajo y mi único contrato, porque después me contraté a mí mismo, siempre fui empresario autónomo y creé empresas desde los 18 años. El primer trabajo que tuve fue dibujar una story para una campaña de tabacalera. Yo vivía en Sevilla, soy sevillano, y bueno, pues conseguí, a través de un concurso, pues que alguien de tabacalera se fijara en mí y pudiera desarrollar una story de una campaña de televisión en una época de mi vida en la que empezó todo. Entonces, esto, primera cosa que quería un poco haceros ver, seréis lo que vosotros queráis ser y tenéis que buscarlo. Creo que lo dijo por aquí antes, creo que fue Luis, si no me equivoco. Voy a mencionar cosas que han dicho los demás y las voy a decir de forma diferente, claro, porque si no será un poco aburrido y pesado. Esto es importante, tenéis que buscar lo que vosotros queráis ser, pero podéis encontrar la oportunidad, con lo cual, cuando dos cosas se juntan, y yo utilizo un término, es cuando aprendes a volar y descubres que te gusta, sigue en ello. No dejes pasar ese vuelo, es una oportunidad en la vida, ¿no? Y así me pasó a mí, sabía dibujar y empecé en la comunicación, estudié arquitectura, compaginé los estudios con el trabajar para diferentes freelance en agencias y después poco a poco pues complementé la formación con formación que tenía que ver con la comunicación, obviamente, y el marketing. Empecé en una época en la que incluso también era inquieto y iba buscando este tipo de cosas por ser enfermo del emprendimiento. En la época universitaria con vosotros, pues yo estaba haciendo campañas en la propia universidad, pues me apuntaba a todas las movidas de organizar la fiesta en la universidad, de la marca que buscabas para que te patrocinara el evento de la universidad. Incluso aquí en Madrid me asocié con unos señores que hoy también tienen agencia de comunicación que organizaban una macrofiesta, que es la macrofiesta de agrónomos, y nosotros nos dedicamos a buscar el dinero para promover una iniciativa desde el emprendimiento. Después, ¿qué pasó? Que las marcas se fijaron en nosotros. Fue un puro accidente. O sea, pues en esa época, todas las marcas que tenían que ver con la alimentación masiva, con el consumo de las bebidas espirituosas, con el tabaco, que todavía podía publicitarse en ese momento de la humanidad, pues nos buscaron. Y nos buscaron porque nos hicimos especialistas en un nicho muy concreto, que era el ámbito, la promo en el ámbito universitario. Esa fue la primera empresa que tuvimos. Fue mi primera empresa siendo universitario y bueno, lo primero que os recomiendo, además de volar, que cuando encontréis ese camino de vuelo os quedéis ahí. Lo segundo es que si encontráis un core, una especialización, sobre todo la desarrolléis desde el minuto uno. Eso fue lo que hicimos nosotros. Nos dedicamos a algo que después se denominó, en el principio de los 90, el below the line. O sea, mi empresa, la que yo fundé, se llama Below. Y evidentemente éramos expertos en marketing no convencional, en comunicación no convencional, en eventos de marketing también, en eventos que servían a una marca como vehículo para presentar un producto o para lanzarlo. Y ese fue el core al que me dediqué durante una época de mi vida. Solo que como tengo la enfermedad del emprendimiento, seguí con la inquietud de formarme mucho más en la comunicación. Entonces pasé del below a la above, a la comunicación tradicional y experimenté casi todas las disciplinas de la comunicación hasta el día de hoy. Quedaros con una cosa importante. En vuestra experiencia tenéis un vértice y es el origen de vuestra formación, la base sobre la que habéis nacido en este mundo de la comunicación. Los que habéis estudiado protocolo y eventos, periodismo, ese es vuestro vértice, vuestro origen, pero intentar multiplicarlo en conocimiento a lo largo del tiempo. Eso es lo que hice, y después de un tiempo en el que me posicioné muy claramente, una experiencia below, creo que cuando estás preparado a subir un escalón como emprendedor, si eres emprendedor, subes el escalón inmediatamente. Y me atreví a otro que no tenía nada que ver, al que muy pocas marcas al que muy pocas agencias, de este país se estaba dedicando. En aquella época todo el mundo se dedicaba a la alimentación, a perseguir a la Coca-Cola, a perseguir a Diageo, al whisky JB,
o a perseguir a Tabacalera. Nos dedicamos a la tecnología. Realmente era un nicho claramente en crecimiento en este país y empezamos a trabajar con las grandes marcas. Tanto es así que, bueno, que di el cambio al cliente, en el que solo estuve un tiempo, porque también participé del negocio, en una compañía que se llamaba Rakis, que es una compañía de las primeras que nacieron de los grandes portales de Internet, de la que fui responsable de marketing. El marketing fue el valor potencial de esa compañía. En solo 3 años pasó a tener de 2.000 clientes a 200.000. Se vendió la compañía a British Telecom. Fue un caso de éxito de la época de las .com, que también creo que mencionó antes aquí Fátima. Y bueno, pues realmente esa experiencia de tecnología nos valió de muchísimo. Pasamos a un mundo del que sabíamos mucho y nos dedicamos a atacar a todas las marcas que tenían que ver con la tecnología. La primera campaña que conseguimos importante después de que British Telecom comprara a Rakis fue el lanzamiento de lo que es hoy Telefónica DSL. Fue la primera gran campaña que conseguimos con tecnología y después fue vertiginoso. O sea, es decir, pues no he contado, pero creo que trabajamos con algo más de 50 firmas relacionadas con la tecnología. Hoy aquí nos acompaña también un compañero ponente que después estará con nosotros, es Ignacio Sáez, al que conocí siendo director de marketing de Intel y hoy trabaja en Google. Bueno, pues después de ese mundo del sector privado, de la tecnología, del mundo TIC, pues conseguí que trabajar para el sector público, que es muy complicado hoy por la situación socioeconómica que teníamos, pero en aquel momento era muy interesante. Y bueno, pues creamos la marca Plan Avanza, que en 2005 fue la marca, el programa marco que desarrollaba el desarrollo socioeconómico, de la social información en este país. Y sobre ese plan, pues trabajamos con diferentes subplanes, como el lanzamiento del DNI electrónico, que imagino que casi todos tenéis hoy en la cartera, la TDT, Campus en Red, el Wi-Fi en las universidades, etcétera, ¿no? Conseguimos un paso, el equipo que está conmigo y yo, que fue ir a otro mundo que no tenía nada que ver con el anterior, la alimentación. A partir de ahí hay un cuarto consejo que os doy. Cuando ya habéis subido una experiencia y otra, y un escalón y otro, y veis que podéis seguir volando, y si podéis experimentarlo mucho más, hacerlo, por supuesto. Hoy voy a hablaros sobre algo que creo que os va a pasar a vosotros. Yo, a vuestra generación, la denomino la generación 720. No sois 360 grados, sois... lo hizo muy bien Dario en la presentación inicial. Vosotros hay mucho más que nosotros tenéis una formación base mucho más avanzada que la que teníamos nosotros cuando empezábamos. Tenéis un conocimiento de la tecnología, por supuesto, mucho más avanzado que el nuestro. Y vais a ser una generación muy transversal. Vais a ser una generación de la comunicación que va a mezclar intersectores, que va a producir mucho más think tank de lo que hoy nos ocurre en la comunicación. Yo creo que vosotros sois 720 y vais a serlo. Y nosotros estamos teniendo que ser hoy, los que hemos sido multidisciplinares, hemos tenido que ser también 720. Yo he dado el paso también de la comunicación tan diversa que os he contado a trabajar para, os voy a decir una burrada, para la industria del sexo o del porno, para una gran compañía de Estados Unidos, o soy en la actualidad director de marketing del Festival Internacional de Cine San Sebastián, o trabajo para explotar los derechos de celebrities para Warner, o cosas que no tienen nada que ver con todo lo que os he contado. El intersectorial a vosotros va a ser mucho más interesante porque vais a tener una capacidad mayor que nosotros de dar el salto de un lado a otro. Solo deciros que el futuro que os queda es 720, que es inteligencia, que también lo dijeron aquí anteriormente, que vais a vivir un mundo 3.0 mucho más interesante que el de ahora, que sigue siendo 2.0 todavía a pesar de lo que se diga. Y poco más, agradeceros toda vuestra atención y lanzaros al reto del emprendimiento sin enfermedad, con medicina, con financieros como Mariano, que ha estado por aquí antes, que son los que necesitamos los enfermos del emprendimiento. Espero que os vaya muy bien a todos. Muchas gracias.